Bueno, saludamos a todos nuestros pensadores, hoy desde la Biblioteca Departamental. Bienvenidos nuevamente a Humanismo en Cali. Hoy nos acompaña y se vincula a esta comunidad el señor Óscar Fajardo, gestor cultural en la ciudad de Cali, titulado como ingeniero eléctrico en la Universidad del Valle, también como especialista en desarrollo intelectual y educación de la Universidad Santiago de Cali. Es asesor de proyectos académicos, investigador y divulgador de juegos de estrategia como herramienta educativa, deportiva y sociocultural. También ha sido participante en el tercero, cuarto y quinto mundial de Togus Kumalak en Kazajistán, en el primer mundial de Mangala, del juego Mangala en Antalya, Turquía, participante en el segundo y tercer mundial de juegos nómadas, torneo de Togus Korgol, Awalé y Mangala en Kirguistán, asistente al primer foro mundial de deporte étnico en Antalya, Turquía, y también en la cuarta copa del primer ministro de Corea en el juego Baduk, más conocido como Go, en Jeonju. Ponente en la exposición de juegos mentales ancestrales del mundo, organizada por el Museo del Oro del Banco de la República, considerado como uno de los más importantes representantes en el suroccidente colombiano de los juegos de estrategia como herramientas educativas, y director regional de la Fundación Deportes Mentales. Óscar Fajardo Chica, bienvenido a Humanismo en Cali. ¿Cómo va todo? Gracias, Juan Manuel. Muy bien, muchas gracias. Muy complacido de estar aquí con usted haciendo este programa. Saludos a sus oyentes. La comunidad caleña, tan importante en mi vida, y con mucho ánimo de hacer actividades culturales y que este programa sirva para que los oyentes conozcan este tipo de disciplinas y se acerquen para que hagamos programas alrededor de los juegos de estrategia, como usted bien lo acaba de nombrar. Gracias por esa presentación. Bueno, Óscar, le cuento algo. Nosotros aquí tenemos una forma de llamar a nuestros oyentes y les decimos pensadores, porque nos gusta, digamos, creer en que nuestros caleños no solamente somos personas que escuchamos, o bailadores, no solamente somos bailadores u oyentes, sino melómanos, pensadores. ¿Sí? Entonces, bueno, nos da mucho gusto que haga parte de esta propuesta, como le digo, que pretende comenzar a reconocernos como caleños más desde el sentido crítico, un poco alejándonos de el conocimiento como único valor, digamos, que nos puede definir, sino más por esa capacidad que tenemos de cuestionar la vida y lo que nos rodea, incluyendo nuestra ciudad. Óscar, cuéntenos una cosa. ¿Qué son los juegos mentales o los juegos de estrategia? Sí, cuando uno categoriza o clasifica o agrupa juegos es bien difícil. Precisamente la palabra juego, algunos han dicho cómo es de complejo decir que es juego, aunque realmente cualquier concepto es bien complejo de delimitar, porque cuando uno dice una propiedad puede estar dejando por fuera algo más. Por ejemplo, si decimos juegos de tablero, entonces, o juegos de mesa, pensando que estamos colocando en esa categoría a los juegos de tablero, como el ajedrez, al decir juego de mesa. Entonces el juego de billar es un juego de pensamiento, de estrategia. No, es un juego de habilidad física. Entonces no queremos decir juegos de habilidad física y no juegos de habilidad mental. Cuando decimos juegos de estrategia, queremos decir juegos donde el componente cognitivo y hay un duelo mental. Entonces siempre es complicado decir si es mejor juegos de inteligencia, juegos de estrategia, estamos hablando de ancestrales o modernos. Entonces voy a contarle a los que yo me he interesado, y la Fundación Deportes Mentales, de la que no soy director regional sino director,
Ojalá tengamos algún momento el crecimiento para hablar de directores regionales y todo lo demás. Ok. Pues he sido fundador con otros bueno, socios y digamos director y estamos con una iniciativa con varios compañeros alrededor de juegos que son disciplinas mentales, que son herramientas para hacer todo este trabajo que usted no ha nombrado, educativos, deportivo, sociocultural, incluso son herramientas de salud mental, preventiva, de trabajo terapéutico con estas disciplinas. Entonces, mejor hablemos de qué tipos de juegos para ahora de pronto pensar una palabra que las categorice, las agrupe. Son juegos como el ajedrez, el más reconocido pues en nuestro medio. Juegos como el Go, que usted lo nombró ahora, que en Corea lo conocen como Baduk y en China como Weiqi. Estos tres países, Japón, China, Corea, lo tienen como juego nacional con ligas, eso se llama federaciones, con profesionales dedicados su vida pues a estos juegos, porque tienen no solamente pues porque juegan torneos, sino porque hay escuelas, los medios de comunicación. Incluso en Corea existe carrera universitaria dedicada al Baduk, porque se necesitan diferentes tipos de profesionales en los medios de comunicación, en las escuelas, y además los que escogen la vía. Hay toda una cultura en torno al juego de estrategia. Hay toda una cultura, hay millones de participantes, de aficionados. Entonces, en los medios de comunicación hay un canal dedicado al Baduk, Baduk TV, 24 horas, pasando partidas, hablando de los profesionales, del mundo del Baduk, del Go. Entonces, en otras partes, estos tipos de juegos son muy importantes. Entonces, los juegos ancestrales africanos, por ejemplo, los juegos de sembrar y contar, que son hoyos alineados en filas, que también se les conoce como juegos mancala, juegos de sembrar y cosechar, son cientos de variantes diferentes por todo el África, muy desconocidos en nuestro medio, y algunos los habrán visto en internet, pero no se percatan de cómo están tan vivos en las culturas africanas y cómo existen cientos de variantes o diferentes juegos que tienen esa misma similitud, o sea, es una gran familia de juegos, y cómo es de profundo esa disciplina. Usted ve un hoyo, personas jugando en la tierra con semillas o piedritas, dos filas alineadas de 6 hoyos, y puede pensar que es un juego trivial, y además, digamos, no valoramos en profundidad el pensamiento africano, y estamos pensando que están haciendo un trick, una cosa ahí muy simple, y no, generalmente son, porque pues digamos hay unos más complejos que otros, generalmente están haciendo una actividad bastante profunda, y irle a ganar a un maestro de un juego como el Bao, incluso el Agualé, Songo, Omueso, es de muchos años de práctica para ser apenas un digno rival, digamos. Sí. Entender la profundidad que está allí. Pero obviamente usted en una hora aprende las reglas y puede jugar. Oscar, cuénteme una cosa. A mí me llamó mucho la atención de su propuesta aquí en la ciudad de plantear los juegos de estrategia como una herramienta de transformación social, digamos, ligada a la educación. Pero hay una frase que me llama mucho la atención que usted utiliza, y es: pensar es divertido. ¿Qué significa para usted esa frase? ¿O de dónde la toma? ¿Cómo llega usted a esa idea? Porque digamos que la actividad principal que estamos proponiendo con este tipo de herramientas y actividades es el pensamiento. Entonces, el expresarle, el decirle a los posible público, familiar, niños, que lo primero es que es un juego, es decir, vamos a aprender muchas cosas, pero lo primero que vamos a hacer es divertirnos, vamos a hacer relaciones humanas, vamos a desarrollar un profundo pensamiento, pero lo primero es que es algo lúdico, y lúdico es el baile, la poesía,
todo lo que hacemos sin pensar en un fin de lucro, sino de esparcimiento, de goce de la vida. Entonces es decir, primero que todo es divertido. Entonces, ¿y qué es divertido? El juego, pero el encontrarme con usted, el estar aquí pasando el tiempo de una manera plácida, pero a la vez pensando. Entonces, es que muchas actividades de pensamiento las vemos como farragosas, pesadas, aburridas, como la matemática para muchos estudiantes. Qué problema eso, ¿no? Entonces, cuando yo considero, por ejemplo, que ese tipo de actividades son las que nos encaminan realmente hacia el ejercicio de transformar cosas, ¿no? Es decir, cuando uno quiere transformar una problemática en algo diferente, ¿sí? Necesariamente tiene que pensarla. Antes de cualquier cosa que vemos fuera de la naturaleza, cualquier cosa hecha por el hombre, primero que todo fue una idea. Y dentro de la cultura, ¿no? Sí, las construcciones culturales, arquitectónicas, por decir algo muy concreto, pero también los conceptos, la forma de hacer las cosas, las leyes, todo primero fue una idea muy burda o muy, ¿cómo dice? Incipiente, un boceto, incipiente la palabra, sí, muy incipiente, que tuvo que pensarse mucho mejor qué consecuencias, implicaciones, relaciones, efectos, etcétera. O sea, hay que pensar mucho las cosas. Obviamente también hay que ser personas de acción. De pronto ese, digamos, que puede ser el vacío de los que pensamos mucho los problemas, los teóricos, los universitarios en general, que podemos darle mucha vuelta a las cosas, y por eso, digamos, mucha gente que no va a la universidad reclama la importancia del empirismo y la debilidad del teórico, que se queda en teoría, como dice una frase de unos obreros que recuerdo: el ingeniero sabe de agua y no se moja. Sí. Entonces, muy bueno. Sí, no, es claro esa situación. Por eso, digamos que la propuesta también en este espacio, y me parece muy apropiada su quehacer como pedagogo en los juegos y como, digamos, promotor de estas estrategias de la enseñanza del pensamiento, es que justamente se están uniendo esos dos elementos, ¿no? Porque yo debo pensar, pero debo actuar en el juego, debo mover y debo representar ese pensamiento en una acción allí en el tablero de juego, que es lo que, digamos, podría suceder en la ciudad si más de estos teóricos o más de estas personas que están allí pensándose la ciudad tomaran esas iniciativas. Por supuesto que eso no es de todos, ¿sí? Pero la idea es acercar más esos dos puntos o esas dos líneas de asumir la cotidianidad, por ejemplo, o la vida, ¿sí? Para llegar a nuevas cosas como caleños. Es lo que, digamos, estamos buscando proponer también desde este espacio. Los juegos tienen eso de que un promedio, digamos, de 30 a 40 movimientos por partida. En el ajedrez es un promedio de 40 y muchos juegos es 30, 50. Entonces digamos que un promedio de 40 movimientos que hace cada jugador, quiere decir 40 decisiones. Entonces estoy pensando, pero inmediatamente estoy haciendo después de hacer una valoración de la posición, estoy entregándole a mi oponente, que generalmente son dos jugadores o dos bandos los que están enfrentados, le estoy entregando un interrogante, le estoy mandando una propuesta, tratando de que cometa el error porque estoy haciendo la mejor jugada que yo entiendo que en ese momento puedo hacer, estoy tomando mi mejor decisión y la estoy realizando. Pero con eso no hay que idealizar a que los ajedrecistas, por decir algo, que están en nuestro medio, sean hombres de acción, personas de acción. Pues digo hombres porque finalmente hay muchos más hombres que juegan ajedrez que mujeres. Que sean personas de acción, porque digamos que la acción allí es muy relacionada con el pensamiento. Cojo la ficha y la muevo. Digamos que la acción implica muchas otras cosas, ¿no?
Pero el ajedrez y estos juegos como tal, pues tienen mucho de esa necesario para la acción, que es usted planificar. Estoy pensando en la función ejecutiva, que es la que agrupa muchas de las habilidades que se desarrollan con estos juegos, que es el direccionamiento de la atención, primero disponerme para la tarea, eliminar la impulsividad, planificar, la memoria de trabajo, tenerla. Y una que es la que me hizo venir a pensar sobre esto es el mantenimiento del esfuerzo que están en los juegos, porque yo durante 2 horas, 3, y además durante mi vida como dedicada a una disciplina por ser mejor, estoy manteniendo un esfuerzo a pesar de las adversidades, y eso es muy importante para la acción, ¿no? No es la acción en el momento, sino la acción continua que me permite lograr objetivos. Y me falta unas importantes en la función ejecutiva, que es la flexibilidad y la metacognición. Flexibilidad es la capacidad de cambiar de objetivos en la medida en que la situación cambie. Ser flexible, adecuarme, adaptarme a las situaciones, y la metacognición es pensar sobre mi propio pensamiento. Pero a pesar de, digamos, que estos juegos trabajen todas esas habilidades de la función ejecutiva, no quiere decir que al practicar los juegos seamos personas de acción. Nos podemos quedar también porque digamos que la acción son muchas cosas, es el manejo de las emociones, es el querer transformar la realidad, es el no ser conformistas. Digamos que los juegos no tienen todo eso, pero sí pueden tener una buena parte necesaria para ello. De ese comienzo del camino. Nosotros hemos, en las anteriores ejercicios que hemos hecho aquí en Humanismo en Cali, hemos llegado a una idea de todas estas conversaciones que hemos tenido con el equipo, y es que justamente el conocimiento no es suficiente, la conciencia no es suficiente para transformar situaciones. Se necesita algo que es la voluntad, que estamos como comenzando a pensar en más de esto, qué es la voluntad en el ser humano, porque lo vemos a diario, ¿no? Entonces las personas que cometen, no sé, corrupción, actos corruptivos, saben, pero eso no les es suficiente para, digamos, elegir un camino diferente o beneficiar a los más necesitados. Y en general creemos que para comenzar a generar procesos de transformación se necesita, además del conocimiento, voluntad. Y llegamos a otra idea pensando que porque es que usted se puede poner a pensar en la voluntad como concepto, que, digamos, de algo que tiene el ser humano, que controla el ser humano. Esa es una posición, ¿sí? Algo que nosotros podemos, digamos, tenemos control sobre eso, pero también lo podemos pensar como algo de lo cual no tenemos control, ¿sí? Porque, digamos, en la historia del ser humano siempre ha tenido esa dicotomía, incluso el mismo Freud lo propone, ¿no? Hay una parte de usted que puede dominar, por así decirlo, o tener conciencia de ella plena, que es el yo, pero también hay una parte de usted que nunca va a poder conocer ni tener control sobre ella, ¿sí? Entonces, pensamos que la voluntad es entrar en consonancia con una fuerza que mueva el universo, y es allí cuando nos movilizamos. Es una idea solamente. Aquí digamos que yo tengo pues mis vacíos filosóficos para la pregunta, pero me hace pensar en diferentes lecturas. Sé que Santo Tomás de Aquino y los antiguos hablaban de tres energías del alma, creo que era una cosa así parecida, y una de ellas era la voluntad. Y la voluntad, pues digamos que era muy fuerte por esa tradición escolástica que venía, pero que se ha perdido, digamos, como ejercicio de enseñanza o de propósito de enseñanza en las escuelas modernas, ¿no? Yo lo que pienso es que
son hábitos que se van desarrollando desde muy temprana edad y que además, entre otras cosas, la complejidad del ser humano y de la vida hace que ese tipo de cosas tengan fuerzas contrarias donde demasiado, si no viene, es decir, se necesita un equilibrio en todo. Me refiero a que la voluntad también está muy cerca del egocentrismo, porque voluntad también podría ser alguien terco, caprichoso, egocéntrico. Pensemos en la voluntad de Donald Trump, que se le metió que Estados Unidos primero. Entonces, digamos, eso es una buena voluntad. Digamos, tiene mucha voluntad, tiene mucha fuerza y quieren imponer a toda costa y están en este momento, digamos, enfrentadas a dos voluntades entre otras, pues es demasiadas, pero digamos que las noticias del momento es Irán, Estados Unidos, Irán, y dos luchas de voluntades donde Irán no da el brazo a torcer. Obviamente son los que están siendo cercados por los buques militares, por todas esas bases militares alrededor de su país, y Estados Unidos ve amenazas allí o quiere verlas, o por lo menos sus halcones y los promotores de la venta de armas, y siguen mandando tropas al Golfo Pérsico. Eso es voluntad, y entonces, digamos, muy importante tener voluntad, pero hay que tener un contrapeso y otros criterios para decir, pues, que la voluntad es lo más importante. 8 es el que dice que la conciencia no es suficiente, pero 8, o me parece en algún momento haber leído eso, pero 8 dice cualquier cosa que hagas con conciencia está bien hecha. Entonces, pues vamos para meter otro elemento ahí a la reflexión. Sí. ¿Qué tiene que ver esto con los juegos, digamos? Porque, como le decía, mi especialidad no es la filosofía, porque son temas donde los filósofos que invita usted a uno le podría profundizar mucho más en estos temas. Qué chévere que nos podamos sentar más adelante todos a conversar. Yo encantado de aceptar la otra invitación. ¿Qué tiene que ver la voluntad, la conciencia con la práctica de los juegos? ¿Cierto? Que sería como más una pregunta que podría ser para mí. Una de las cosas importantes para ganar, digamos que en estos juegos uno está enfocado, son juegos donde hay ganadores, o sea, son juegos competitivos. Primero, pues quiero hacer el paréntesis allí de cómo la competencia tiene tan mala prensa entre los educadores de las últimas 2 décadas, por lo menos, donde oímos a todo momento decir, necesitamos hablar más de juegos cooperativos. Uno que lo promueve mucho es el filósofo chileno Humberto Maturana, que él habla de que necesitamos más juegos cooperativos, todos juegos cooperativos. Y uno escucha también a muchos educadores decir, pues, cómo se educa para la competencia y lo que necesitamos es educar para la convivencia, etcétera. Entonces, en ese sentido, estos juegos que son competitivos estarían haciendo un daño a la sociedad, según estos pensadores. Habría que ver qué responden, digamos. Lo que yo afirmo es que la competencia tiene un valor pedagógico, obviamente siempre y cuando el maestro, el tutor, los que llevan a cabo una labor educativa con esa herramienta, pues creen un ambiente pedagógico propenso al compartir, a la importancia del proceso más que del resultado. Es decir, no debemos celebrar tanto la victoria, porque, entre otras cosas, la mayoría de veces no será lo que obtengamos. Además, el reconocimiento del otro es lo más importante, el hacer amigos, el crecer
es más importante que el resultado, porque finalmente si somos campeones del mundo, ya que, por ejemplo, Magnus Carlsen en ajedrez con 27 años tendrá en este momento, algo alrededor de eso. Entonces, hace 4 años llegó a ser campeón, muy joven. Ya, ¿qué sigue entonces después de ser campeón del mundo? Ya se va a ir a jugar con los marcianos, ¿con quién va a ir a jugar ajedrez? O sea, si ese era el objetivo, resulta que es más importante el camino que el punto de llegada, o sea, más importante el proceso, y eso es lo que se debe estimular, digamos, y entonces la victoria y la derrota nos enseña mucho de la vida y de nosotros mismos, más importante que estar, digamos, pues haciendo énfasis en que hay que ganar y ganar a toda costa, digamos, para que retomar lo de la corrupción, ¿no? Los corruptos lo están pensando muy estrechamente, ¿no? Están pensando en sus objetivos particulares, pero no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta que al hacerlo deterioran a toda la sociedad en la que viven. O sea, ensucian el agua que toman, donde están sus hijos, sus familiares y todo lo demás. O sea que, y eso mismo le pasa a todo el que está concentrado en un punto, así sea el de ganar, pierde el contexto global de las cosas. Entonces era como para el paréntesis que le digo de la competitividad como herramienta pedagógica, tiene mucho que decir. Además estamos en un mundo competitivo y es parte de la formación educativa, cómo es formar a nuestros estudiantes, a las futuras generaciones en un medio competitivo, ¿no? Es decir, los juegos cooperativos tienen su lugar, pero los competitivos también. Entonces la voluntad es muy importante para uno poder ganar. En un juego donde están enfrentados dos personas, están enfrentadas dos voluntades, y el que a mismo nivel de conocimiento, lo que gana es el que tenga más voluntad de ganar. Eso significa que va a tener mayor concentración, que va a estar atento al más mínimo detalle. A mí me sucedió mucho como jugando ajedrez, que cuando veía la posición ganadora, me paraba, me relajaba, colocaba el control remoto, el piloto automático. y cuando volvía la posición estaba estrellada. Es decir, el rival encontraba alguna situación para complicarme la partida y buscar una posibilidad de empate. Entonces resulta de que la vida da tantas posibilidades y hay tantas contingencias que hay que estar muy concentrado, muy pendiente, que siempre van a haber amenazas, y entonces eso es voluntad de poder, voluntad de ganar. Y la conciencia en estos juegos se nota en cómo uno pasa de un nivel de conocimiento cero o mínimo, porque pues digamos que no partimos de cero, no somos tabula rasa, pues algo sabemos cuando nos sentamos a aprender ajedrez. Si no conocemos ajedrez, por lo menos conocemos un cuadrado, los escaques, las direcciones. Sí, hay mucho previo que tiene cualquier persona que aprende, pero digamos que hay un nivel mínimo, y cómo pasa a un nivel de maestría. Y eso es lo que yo hablaba hace un momento de metacognición, esa conciencia de cómo pensamos. Entonces, si hacemos ese proceso y lo hacemos conscientemente, hacemos autoobservación, ver cómo pasamos de un nivel mínimo a grandes habilidades, es un despertar de la conciencia en algo muy estrecho, en un tablero con unas reglas particulares, pero podemos sentir esos clics, esos insights, le llaman en psicología, a esas, darse cuenta que suceden esas cosas que estaban allí, que antes no veía, a cómo esas hipótesis ingenuas que teníamos del juego se vuelven cada vez mucho más elaboradas y nos está permitiendo hacer coordinación de planes, estrategias,
saber tener visión a largo plazo hacia dónde va cada toma de decisiones que hacemos. Entonces es un despertar de la conciencia que de alguna manera es un pequeño modelo de despertar de la conciencia que necesitamos en muchos campos para reconocer al otro, para entender que nuestra visión del mundo es estrecha en muchos sentidos, porque es lo que nos ha dado la cultura, lo que nos da nuestra familia, nuestra lengua, y que el mundo es mucho más grande y que la forma de ver las cosas hay que tratar de hacerlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Oscar, ¿cuánto tiempo lleva usted en este proceso? ¿Cuándo comienza usted con esto de los juegos de estrategia, los juegos mentales? Yo lo cuento desde que era parte del equipo de la Universidad del Valle, porque el ajedrez, digamos, ha sido un pilar del trabajo y porque así llegué a los otros juegos. ¿Eso es qué año más o menos? En el año 88 llego a Cali y en el año 89 me integro con el grupo de ajedrez de la Universidad del Valle, con el maestro Gonzalo Jaramillo Chacón, que tiene un hijo con el mismo nombre, entonces de pronto lo conoce algunos de nuestros pensadores oyentes. Padre e hijo son ajedrecistas, el padre, mi maestro Gonzalo Jaramillo, un gran maestro, no con ese título, pero igual podría tener el título de gran maestro, pero además es en su pedagogía y en su filosofía de la estrategia, muy estudioso. Entonces me influyó mucho en mi pensamiento y como no me dediqué después a la ingeniería, me dediqué a investigar juegos del mundo a partir del año 99. O sea, estoy hablando 10 años después de cuando salí de la universidad en el año 95. Me dediqué a asesorar proyectos académicos, como ustedes lo decían en la presentación. Y en el año 99 me dediqué a mi propia investigación. Ya estaba el internet y entonces fue una gran herramienta. Y el Go sabía de su existencia. Conseguí mi tablero de Agualé en el año 99 y empecé la investigación hace ya 20 años sobre estos otros juegos. Oscar, ¿qué preguntas lo llevaron a desarrollar esa investigación o qué pregunta dirigía esa investigación? ¿Cuál era su motor, digamos? Mi eje es que los juegos de estrategia son herramientas ricas o multifacéticas para el trabajo sociocultural, para un trabajo personal y algo que brindarle a la sociedad. Ya sabía por eso con el ajedrez lo poderoso, la herramienta del ajedrez, todo lo que hay que investigar en un juego, todo lo que hay que aprender, todas las habilidades que están inmersas, todo lo que se puede hacer como actividades sociales, torneos y actividades que motivan su práctica. Entonces, al ir descubriendo el Go y adentrarme en él y hacerlo con los juegos africanos y después con un juego japonés, el Shogi, y conocer el Bao, el juego africano de esta familia Mancala, Swahili. Entonces es una investigación de nunca acabar porque me interesa personalmente cómo las habilidades que he desarrollado en estos otros juegos me permite abordar una nueva disciplina. Y son tanta la cantidad de juegos y hay todo un trasfondo cultural en ellos que pues gracias al internet pues hay mucho que se puede aprender, además gracias a los torneos internacionales que se realizan y a las herramientas que internet nos provee también, como bases de juegos, plataformas para jugar con personas conectadas en cualquier lugar del mundo, programas para jugar con la máquina. Las comunicaciones que permiten estar en contacto con otros investigadores. Entonces estamos en una era donde ese tipo de herramientas, a pesar de ser ancestrales, milenarias, muy antiguas, son también muy modernas. Ahora recientemente los oyentes, usted habrá escuchado como un programa AlphaGo, AlphaZero. AlphaGo. De pronto la gente lo escucha porque conoce el ajedrez,
cómo Alpha Zero le gana a Stockfish, que era el campeón de máquinas, y lo hace a partir de cero, sin ser una máquina programada para jugar ajedrez. Sino que aprende jugando contra sí mismo, iterando consigo mismo. Es una máquina general además, pero digamos más fantástico todavía para los que conocemos el Go, como en el año 2016, no Alpha Zero, sino AlphaGo, otro programa de la misma empresa, de la startup de Google, Google Mind, me parece que se llama la empresa. Juega contra uno de los jugadores mejor rankeados del mundo y le gana un más a 5 partidas, le gana 4-1. Antes fue Lee Sedol, el coreano. Pensaba que le iba a ganar sobrado a la máquina, y ya en la cuarta partida, cuando vino a ganar su única partida Lee Sedol, antes fue una sorpresa que le pudiera ganar. Fue muy sorprendente. Hace 20 años una máquina de IBM, Deep Blue, le ganó a Kasparov. Entonces hace 20 años se había resuelto el ajedrez, la máquina era mejor que los mejores humanos en ajedrez, pero el Go es una tarea mucho más compleja, no solamente porque el árbol de decisiones, un promedio de 200 jugadas, en 200 alternativas en cada movimiento se puede hacer. La partida es más larga. En el ajedrez, como le decía, son 40 jugadas en promedio. El árbol de decisiones en ajedrez es de 40. El árbol de decisiones en ajedrez es como de 30, el promedio. Que el árbol de decisiones son todas las nuevas posibilidades que se desprenden después de cada jugada. Si digamos son 30 en ajedrez en promedio y son 40 movimientos por jugador y 40 movimientos por jugador, entonces es 30 elevado a la 80. Podríamos sacar de allí una complejidad pero digamos que hay otras maneras también de medir la complejidad, pero más o menos es un número alrededor de eso, 30 a la 80, que es un número astronómico, o sea, inabarcable para la mente humana. Pero el Go es muchísimo más porque no son 30 en promedio, sino unos 200 movimientos, unas 200 alternativas. Exactamente, son 361, 19 por 19, son 361 en el primer movimiento. Puntos libres donde puedo colocar mi ficha, que llama piedra en el Go. Como ya coloqué una ficha, quedan 360 libres. Entonces 361, 360, 359, se va reduciendo, pero como son unos 150 movimientos, 200 movimientos, es decir, el tablero no se termina de llenar completamente antes de acabar la partida. Pero además que cuando se capturan fichas, pues se sacan del tablero, entonces van a quedar también otros espacios vacíos, que también son alternativas donde jugar. Se ha calculado, los matemáticos que le echan pensamiento a este tipo de problemas, han calculado como un promedio de 200 jugadas en cada alternativa, en cada movimiento del jugador. Y como son 200 y son un promedio de 150 jugadas en toda la partida, pues entonces son 200 a la 150. Son 200 a la 150. Entonces, no solamente es mucho más grande el árbol, sino que falta decir algo acá muy importante, es que en el ajedrez hay mucho más parámetros para tomar una decisión. Para la mente humana y para la máquina, en los programas que se hacen para jugar ajedrez, o que se hacían pues antes de Alpha Zero, lo hacen de manera de programación lógica, haciendo una ecuación, ¿cómo se le dice? Es una ecuación donde cada uno de esos parámetros se le da un valor. Entonces, a la situación del rey, podemos decir el rey está más o menos protegido, y ese más o menos lo cuantificamos según cómo esté la estructura de peones, un caballo cercano, la torre al lado, etcétera. Entonces se puede cuantificar ese parámetro. Cuántas columnas abiertas dominamos, diagonales, el material, la relación de materiales, está pareja o no, quién tiene ventaja, le damos un parámetro. Entonces hacemos allí una ecuación
que nos lleve a tomar la decisión de la mejor jugada, que tenga en cuenta todos esos parámetros importantes. Obviamente se le agregan otras cosas como la biblioteca de jugadas al inicio, y al final pues existe ya más posibilidad de abarcar todas las situaciones, y entonces la máquina desde hace unos años creo que con 9 fichas la decisión es perfecta, porque abarca todas las posibilidades y toma la decisión. Pero digamos en el Go existe otra complejidad, además de lo gigantesco, es que hacer parámetros de decisión es mucho más complejo. No, el humano no lo piensa así, y la máquina le queda difícil encontrar parámetros porque todas las fichas son iguales y el objetivo del juego no está localizado como en el ajedrez, darle jaque mate al rey, que está en un lugar del tablero específico, lo encarna una ficha, si esa ficha se pierde se acaba la partida, mientras que el objetivo del Go es holístico, es global, y entonces no hay parámetros muy evidentes más allá de capturar una región, un grupo de piedras que podían dar un valor importante y que podría decir más o menos el humano, uy, esa es la mejor jugada porque ahí capturó tantas. Con todo y eso hay situaciones paradójicas donde puede usted capturar un grupo, pero hay cosas más importantes que hacer en ese momento. Entonces, eso es lo que hacía muy complejo al Go, y lo que hace que el haber resuelto, y lo que sorprendió no solamente a los jugadores de Go sino a los programadores, de que se pudiera resolver, que hubiera una máquina que le ganara al humano, hasta que haya sorprendido a los jugadores, pues no me sorprende a mí, pero que haya sorprendido a los mismos desarrolladores de inteligencia artificial, que no esperaban que en el 2016 le ganara la máquina al mejor del mundo. Sí, entonces quiere decir que hay un salto en la inteligencia artificial muy grande. Y ahora lo último, para terminar, Juan Manuel, este tema, es que AlphaZero le gana a AlphaGo. AlphaGo fue el que en el 2016 le ganó al coreano. AlphaZero, ahora en este momento, AlphaZero lo hicieron ya no enseñándole posiciones de humanos como se hizo AlphaGo. Se hizo con 300 millones de posiciones. Eso debe significar unos 2 millones de partidas históricas, y cada una de esas posiciones le sirvió a AlphaGo para aprender. Ahora partió de cero y por eso es AlphaZero. Entonces ahora no solamente no era una máquina dedicada al Go, como tampoco lo fue AlphaGo. AlphaGo empezó con otros juegos y todo, pero cuando empezó con el Go se le dio toda esa base de aprendizaje. AlphaZero se hizo desde cero, jugando contra sí mismo, y entiendo que en 72 horas ya tenía todo ese potencial de Go, y se le puso un match con AlphaGo, y en 100 partidas AlphaGo no le ganó ninguna, empató varias, y el resto la ganó AlphaZero. Eso es un avance de la inteligencia artificial enorme. Quiere decir que la capacidad que tiene Google, que es el dueño de esta empresa, de analizar ingente información y darle sentido, es impresionante. No sé si ustedes saben, y los oyentes, que en este momento Google puede predecir una epidemia por las búsquedas que hacen en una región. No, eso no. Entonces, no lo sabía. Entonces, bueno, hay que tomar nota sobre eso. Mira que este tema inició con cómo los juegos son ancestrales, pero muy modernos. Muy modernos. Entonces, el Go tiene toda esa ancestralidad y pensamiento de estrategia china de 3.000, 4.000 años, pero también muy moderno. Míralo usted con AlphaGo y AlphaZero. Sí. Oscar, ¿dónde pueden los caleños practicar o iniciarse, digamos, de manera rigurosa o continua este tipo de juegos, en este tipo de juegos? Pues ahora estas herramientas, como le decía, desde hace 20 años tenemos el internet al alcance con todas esas herramientas y plataformas. Entonces, lo primero es que está al alcance de la mano, y lo digo porque la mayoría de los pensadores tendrán el celular a mano, y con Android, con
con estas apps que se pueden descargar a su celular, podrán jugar, podrán buscar las reglas en Wikipedia del Go, del Agualé, de muchos juegos. Casi todos los juegos valiosos, o ya al decir valiosos, todos esos están valiosos culturalmente, pues, o muy reconocidos, porque hay unos muy valiosos africanos que no estarán. Pero digamos que los más reconocidos están en internet como plataformas de juego, bases de datos, las reglas, si no en español, por lo menos en inglés. Y entonces esa es una primera. ¿Cómo hacer comunidad y tener con quién jugar? Muchos de estos juegos son fáciles de hacer en tablero. Ese no es, digamos, la dificultad. Hay unos que tienen una dificultad mayor, como el hacer las fichas de shogi, del ajedrez japonés. Pero pues digamos que el que tiene voluntad lo hace, le enseña a su hermano, mamá, papá, amigos y tiene con quién jugar. ¿Cómo encontrar a gente que ya juegue? Internet también permite, pues digamos, no solamente jugar con la máquina, sino entrar a plataformas donde están conectados personas en otros lugares del mundo. Aquí en Cali, yo durante 10 años hice talleres en la biblioteca departamental, donde estamos en este momento haciendo el programa, en la sala infantil y juvenil, pero en este momento no vivo en Cali. Estoy viniendo cada 2 semanas a hacer taller de estos juegos, estimulando la práctica, y lo hacemos en la biblioteca del deporte. Cuando la biblioteca del deporte está cerrada, venimos a la biblioteca departamental. Así fue hace 2 días, cada sábado, quincenalmente, 2 sábados al mes, vengo por acá y estamos conformando, o ya está conformado desde noviembre del año pasado, un grupo de juegos africanos y asiáticos, donde hemos practicado Togus Kumalak, el juego de Asia Central, que también se llama Togus Korgul. Kazajos y kirguises lo toman como su juego nacional y lo están promoviendo con torneos internacionales, con programas de juego, programas lógicos, pues, para el computador, y con muchas otras actividades, porque ellos valoran eso como una herencia ancestral de su cultura, una herencia ancestral nómada, de los nómadas de Asia Central. Entonces hemos practicado ese juego, el mangala turco, el mangala de los turcos, el agualé africano, y ayer y antier sábado hicimos el bao, que es el juego más complejo de esta familia de juegos mancala. O sea, se parecen a esos otros 3 nombrados, porque son también en hoyos alineados en filas y con contadores que pueden ser semillas o cualquier otro elemento como piedritas. En un tablero de 4x8 se juega el bao y es una disciplina mental muy profunda, y hemos iniciado con eso. Entonces es un espacio abierto a la comunidad, y nos vamos a ver el próximo sábado en la Biblioteca del Deporte. Estaremos hablando que a inicios de junio a las 2:30 en la Biblioteca del Deporte, para los que nos quieran acompañar. Es un espacio abierto. Sábado 1 de junio. Yo creo que no es 1, es 8. Porque 8. Porque no es el siguiente sábado, sino en 2 semanas. Ok. Sábado 8 de junio. Sábado 8 de junio. Sí, correcto. ¿Desde qué horas están? De 2:30 a 5:30, unas 3 horas por lo menos. Ok. Bueno, Oscar, y las personas que se quieran, digamos, contactar de manera más rigurosa contigo o con la Fundación Deportes Mentales. Les podemos dar un correo electrónico para que me contacten. ¿Cuál sería ese correo o la dirección de la página web? Pueden escribirme a oscar@fundamentales.org. Fundamentales es el nombre de mi página web, de la fundación, www.fundamentales.org. Entonces mi correo es oscar@fundamentales.org. Ok, listo. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por este pequeño espacio, esta pequeña conversación. A todos nuestros pensadores,
de Humanismo en Cali. Nos veremos en una próxima oportunidad y esperamos que nos sigan acompañando en esta sección donde vamos a seguir hablando concretamente uno a uno, si tú lo quieres, de nuestros, nuestros juegos ancestrales y de los que nos ofrece la cultura del mundo para aquí, para la ciudad de Cali. Gracias, Juan Manuel. Siento que hablé demasiado. Me hubiera gustado de pronto, sé que el tiempo es muy corto en estos programas y me hubiera gustado como haber hecho más de lo que, cómo se puede insertar el trabajo con lo que ustedes vienen haciendo, entonces por eso me interesa mucho esta otra invitación que me hace. Yo sé, es decir, el que me haya tomado el tiempo también es porque sé que la comunidad conoce poco de esta actividad, entonces era como necesario, y además también la oportunidad que nos le dé el micrófono para hablar no son muchas, entonces vamos a hacer el ejercicio de hablar corto hay que hacerlo más seguido. Sí. Entonces ojalá tengamos esa oportunidad. Pero bueno, yo aprovecho para reiterar esa invitación, Oscar, porque no se trata de un programa aisladito allí que va a quedar por ahí, no. Se trata de que este espacio tú lo aproveches para compartir con los caleños esas inquietudes que tú tienes desde los juegos y que vayamos descubriendo poco a poco, ¿sí?, qué es todo lo que esos juegos tienen para ofrecernos como sociedad. Claro, y al pensamiento estratégico, hay muchas cosas, y entonces me quedo corto para poder sacarle provecho, digamos, a las cosas que he profundizado durante estos años, porque el oyente no sabe de qué estoy hablando, mientras que si hacemos una comunidad, como usted dice, estamos practicándolo, entonces ya es como adquirir un lenguaje nuevo. Aprende un idioma, pero no puede uno citarle las palabras, los conceptos, las ideas de ese idioma porque el otro no entiende. Claro. Entonces qué bueno que viera esa comunidad que usted dice y como grupo nos insertemos en ella y podamos exactamente. Vamos a ir poco a poco con esta propuesta que le quiero hacer en este momento, y es que, digamos, nos podríamos volver a reunir el próximo lunes, no sé si usted está en la ciudad, o ir organizando, por ejemplo, cada 15 días este mismo espacio. Nos volvemos a encontrar aquí. Excelente. Usted nos trae a mostrar sus tableros, ahí está la cámara, ahí está el micrófono para que hable y nos muestre. Entonces, Oscar, muchísimas gracias. Nos veremos en una próxima ocasión, y entonces a todos ustedes, pensadores de Humanismo en Cali, nos veremos en una próxima transmisión o por ahí en la ciudad. Saludos para todos. Gracias.